necesidad más grande siempre será de Dios. Vamos a cantarle esto, Señor. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Gracias, Señor. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. El salmista dice en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te voy a decir algo. Si tú tienes una verdadera necesidad, que esa necesidad sea conquistar el corazón de Dios en este día. Que tú pongas a un lado cualquier preocupación, cualquier inquietud, cualquier necesidad física y te ocupes en pensar en que la alabanza que Dios puso en tu corazón, tú la vas a poner delante del trono. ¿Cuántos dicen amén a eso? Despojémonos de todo carga, de todo peso, de toda preocupación, y vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos encontrarnos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Dile a tu hermano que está a tu lado o el que te queda cerca: yo tengo un Dios todopoderoso. Tu Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. A ese Dios nosotros adoramos en el día de hoy. Amén. Verdad está en ti, eres mi luz.
Conoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas ¿con qué? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dale gloria a Dios en esta mañana. Amén. Apláudale fuerte, Rey de Reyes. La palabra de Dios nos dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Así que dile gracias, Señor. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh,
esa oración al Señor. Te anhelo aquí, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás.
Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Díselo de nuevo al Rey, levanta tu voz y dile: te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Canta solo al Señor en esta mañana. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces
Señor, así como los sacerdotes aprovechaban el estar delante del arca de tu presencia para quemar incienso, que son las oraciones de los santos, que son las oraciones e intercesiones por el pueblo. Así nosotros todos como iglesia levantamos nuestras manos a favor de Ucrania y todo el conflicto que se genera en ese lugar. Tu palabra respalda que en medio de tu adoración nosotros podamos levantar oración delante de ti como incienso agradable. Y nosotros, con un sentir en nuestro corazón, te pedimos que tú traigas paz en esa región, en el nombre de Jesús. Pedimos paz también para nuestra nación, Señor. Te pedimos bendición, Padre, en este día. Queremos, Señor, pedirte que nosotros, Señor, quisiéramos conquistar primeramente tu corazón. Que seamos conquistadores tuyos, Padre. Esa es nuestra oración en este día. Que conquistemos tu presencia. Que conquistemos el anhelo de estar contigo, Señor. Que nuestra necesidad sea tu presencia. Que estemos saciados en tu presencia. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: ¿le puedes dar un aplauso al Señor ahí donde tú estás? Apláudale más fuerte que eso. Alabamos el nombre del Señor en esta hora. Y damos gracias por este privilegio de compartir una palabra del Señor, una palabra que oramos el Señor traiga desde su corazón para nosotros, que es lo que necesitamos. Necesitamos palabra de Dios para nuestras vidas. Señor, así oramos, que en tu misericordia a ti te plazca traer a cada uno de nosotros conforme a esa gracia tan especial y particular con que tú tratas a cada uno de los seres humanos en el mundo. Que todos recibamos una porción que podamos llevarnos para nuestros hogares como semilla fértil, una buena semilla que ha de producir un fruto para honra tuya y para beneficio nuestro. Reconocemos que en nosotros no hay nada, absolutamente nada bueno, en nosotros mismos nada. Si algo bueno, algo de buen nombre, algo digno ha de venir a nosotros, tiene que venir de ti. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vivimos nosotros, amados, de manera privilegiada, un espacio de paz, un espacio de libertad. Podemos reunirnos y compartir la palabra libremente, sin ningún temor. Podemos decir lo que el Espíritu ponga en nuestros corazones, sin ningún tipo de temor, sin restricción, sin supervisión humana, sino que nuestros corazones pueden estar abiertos y tranquilos, porque además contamos cada uno con
el texto que Él nos ha regalado como la fuente más segura para nosotros, la cual nosotros tenemos la libertad de examinar y beber de ella como una fuente de agua pura, que nosotros oramos en este día que nuestras vidas estén como un terreno bien preparado para recibir esta semilla de parte de Dios. En el texto a los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a abrir un poquito los versículos del 23 al 25, que dicen de esta manera: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos conviene, como le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, que nos repitan con frecuencia los principios, los fundamentos bíblicos. Dice que para nosotros es seguro porque nos ayuda en esta jornada, especialmente en este tiempo tan combatida, tan competida, con tantas informaciones, pero también ocupaciones y entretenimiento, que es como una especie de marca de este siglo, de este tiempo en que vivimos. A la iglesia de este tiempo, digamos, esta iglesia que hoy se le puede llamar posmoderna, la iglesia que ya ha pasado por una especie de transformación mental, transformación cultural, una iglesia que experimenta nuevos patrones, patrones culturales, con ofertas que cada vez más parecen ser aceptadas por la humanidad, por cuanto comportan una forma de vida muy valorada por los hombres, que tiene que ver con la comodidad, con la libertad, ¿verdad? Esto puesto con muchas comillas, pero también con lo que parecería ser la realización completa del hombre, que es una especie de autodeterminación, de manejo independiente, como autogestionarios de todo el proceso de su vida. Cosas que las hemos visto llegar
en el camino desde hace muchos años, los que ya hemos vivido las décadas que nos ha tocado vivir a nosotros, hemos visto cómo el mensaje que ha ido llegando un poquito aquí, otro poquito allá, nos va vendiendo la idea de que todo es posible y que si me gusta, lo puedo hacer. Esa idea, que es una idea de completo dominio y administración de nuestra vida sin restricción alguna, es decir, como nosotros escuchamos hoy, mi vida es mía, yo la vivo. Le escuché a alguien decir que el que no va a enterrarse con él, que no le viva su vida, ¿verdad? De tal forma que aspiramos a una completa autoridad y gobierno de nuestro caminar, ese concepto de independencia que la Biblia desde el principio nos lo niega. La pregunta que uno se hace ya en el capítulo 2, luego de que en el capítulo 1 de Génesis hay una palabra de entrega de todo el terreno global, digamos, Dios lo pone en las manos de el hombre y la mujer con unas palabras de cedencia total. Aquí tienen, crezcan, multiplíquense, gobiernen, sojuzguen, señoreen. Les entrega, como dice el salmista en el Salmo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. El Señor se lo entrega para administrar. Ya en el capítulo 2, el Señor hace un ajuste en esta administración y le pone al hombre una restricción. Es lo que se llama una primera ley, primer mandamiento, en donde el hombre tendrá que respetar, sin muchas explicaciones, solo con la idea de que lo que se le ha dado es la administración, no la propiedad. Al hombre se le ha dado administrar la cosa, pero no se le ha dado el título de propiedad de la cosa. Cuando pensamos en la tierra, estamos pensando, digamos, en el medio ambiente, en el ecosistema, estamos pensando en la parte menos significativa de los recursos que Dios nos ha dado. Esa es la parte externa, y en el tiempo el hombre habría de descubrir que había una tabla de valoración, que habían cosas que tenían diferentes valores, entre las cuales esa que parecía tan maravillosa para ellos, que desde el pensamiento propio, ¿verdad? Si nosotros llegáramos a un ambiente como ese, nosotros nos sentiríamos muy contentos, muy satisfechos de un regalo tan extraordinario, ¿verdad? Somos dueños de toda esta creación, todo lo que hay aquí nos pertenece, todos los animales que están aquí, todo lo que vuela, todo lo que hay en los mares, todo nos pertenece. A tal punto que se le da a ellos la oportunidad de asignarle
funciones, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir la Biblia cuando dice que le dio Dios a Adán la orden o el privilegio de que le pusieran nombre a los animales, a todo lo que existía, pónganle nombre a esos animales. Algunas personas creen que de ahí fue que le salió el nombre a lo que propaga la malaria como mosquito, y a lo que relincha como caballo, y a lo que ladra como perro. Pero en realidad el contexto nos va a decir algo un poquito más profundo, y es el hecho de el servicio. Fíjate a ver cómo te sirven, y de ahí es que viene justamente la idea de que no se encontró ayuda idónea para Adán, por lo cual él se va posiblemente a quejar y Dios va a buscarle su compañera. Esa experiencia en el huerto, que termina con una gran catástrofe, tenía como propósito fundamental el que Dios estaría siempre presente, digamos, como si fuera una vestidura sobre la humanidad. Dios estaría siempre apoyándolo al punto de que el hombre no requería de diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que Dios se encargaría de facilitarle ese discernimiento. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, del hecho de que le estaba prohibido comer, lo que eso signifique, de el fruto, lo que eso signifique, de un árbol que una vez comido su fruto, el hombre tendría la capacidad de diferenciar, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Se le abrirían los ojos. Y dice el texto bíblico que Dios los amenazó con que de hacer eso, Él se separaría de ellos. Es decir, esa cobertura, esa presencia, ese abrazo, ese poder depender totalmente de Él, se apartaría, y a ese apartarse, a esa separación, es lo que la Biblia le llama muerte. Es decir, que el hombre, una vez que participa de esa fruta, experimenta algo novedoso, algo que no conocía, y el texto dice que eso les produjo miedo y se escondieron. Dios se había apartado de ellos. Inmediatamente ocurre la transgresión, como cuando se va la luz, lo que para ellos estaba claro, ahora se convierte en algo profundamente oscuro. El pasaje que nosotros abrimos en esta mañana está en el medio de dos titulares que nos presentan un contexto inmediato, que es el primer titular que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y el otro titular es:
advertencia al que peca deliberadamente. Si tenemos dos tapas, una primera tapa que le podríamos llamar como una especie de Génesis, que es que Cristo me quita el pecado. Pero la otra tapa final, que podría ser una especie de Apocalipsis, es una advertencia para el que peca deliberadamente. Póngase en la idea que estaremos hablando de mantenernos asidos, agarrados de el invisible. El versículo 23, que es el primero que tratamos, los releo, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estos versos que vamos a estar tratando, póngales una plataforma, un escenario que es aquel día que se acerca. Todo lo que vamos a decir y todo lo que dice desde ahí hacia atrás tiene que ver con que el día se acerca, aquel día se acerca. Y cuando la Biblia nos habla de aquel día, hemos de pensar que tiene que ver con ese día en que se completarán todas las cosas, ese día cuando ya no se podrá hacer nada, que de una manera particular Jesucristo le llama noche. Jesús dice: el día está pasando, viene la noche, ¿verdad? El día mientras podemos trabajar es ahora, pero viene la noche cuando ya no se puede trabajar. Es decir, el fin del día viene. Pero viene ese día especial, que es cuando se pasará, como cuando estamos haciendo una suma y se pasa una línea. Ya no caben más números. Vamos a sumar esto, ¿verdad? Y eso que se ponga debajo de la línea será el resultado de la suma de todos los eventos hacia arriba. Una de las cosas que debemos tener bien en cuenta para cuando se pase la raya es que debemos mantenernos firmes sin fluctuar. Y esa idea de mantenernos firmes implica que nosotros estamos firmes. Que lo que tenemos que hacer es perseverar en esa firmeza. Pero también quiere decir que esa firmeza se puede perder. Porque si nos exhortan a mantenerla, es porque podemos dejar de tenerla, podemos perderla. ¿Y cómo perdemos nuestra firmeza? ¿Y qué implica eso? Cuando nosotros creímos, nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Y cuando fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, si un microsegundo antes o un microsegundo después, no sé, pero en ese momento dice la Biblia que fuimos sellados. Se nos puso el sello del Espíritu Santo.
Y una vez que nos pusieron el sello del Espíritu Santo, vino sobre nosotros una promesa. Y esa promesa fue: yo voy a completar lo que he comenzado. Es decir, que una vez que se ha producido ese paso, nosotros entramos ahora de nuevo en una dimensión de dependencia. Esa que perdimos allá en el Edén, ahora está recuperada. Ahora nosotros morimos. Y como muertos, ahora nosotros no tenemos acción. Voy a bajar el otro peldaño para decir lo otro. Ahora Cristo opera en nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora la Biblia dice que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Dice más, dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Como que ya no vivimos nosotros, es justo que lo que se ve en nosotros, el producido nuestro, el resultado nuestro, sea diferente al que yo tenía antes, porque ya no vivo yo. Una forma de el Señor manifestar y enseñarnos esta vocación desde el pasado, es decir, ese retomar el control de su propiedad, el retomar el control de su pueblo, lo vemos desde Egipto. Dios, con muchas comillas o sin comillas, perdió el dominio de su pueblo en Egipto. Igual que perdió momentáneamente el dominio de Adán y Eva. Digo momentáneamente porque ustedes saben que una vez que ocurrió el pecado, Dios raudamente, sin perder tiempo, de manera expedita, usando una palabra nuestra, de un brinco, agarró unas pieles y se las puso a Adán y Eva. Y habría que decir como que borrón y cuenta nueva, porque ahora ya ellos habían sido revestidos. Más adelante el apóstol Pablo nos va a hablar de la idea de ser desvestidos de nuestra vieja vestidura y vestirnos de la persona de Jesucristo, ponernos un traje nuevo. Esto nos habla de lo que ocurre allá en el Edén, en el capítulo 3, cuando el Señor rápidamente viste a sus hijos con una vestidura nueva. En Egipto el pueblo se corrompe, de tal manera que ese pueblo pierde su identidad. Esa identidad se egiptolizó. El pueblo aprendió a hablar el idioma egipcio, aprendió a vestirse con la ropa egipcia, aprendió a comer la comida egipcia. Es decir, se hizo a la nueva cultura. Las dificultades que Dios les envía, se las envía para incomodarlos y que ellos quieran salir de ese estado.
y el Señor los va a sacar. Y cuando el Señor los saque, los va a llevar a un desierto. Y en ese desierto, usando de nuevo una expresión de muchacho nuestro, el pueblo queda camán. Que quizás los muchachos no entiendan eso, pero nosotros sabemos que había un juego en donde te agarraban ahí y entonces, camán, y entonces usted quedaba preso, ¿verdad? Manos arriba. De esa misma forma, Dios lleva al pueblo de Egipto al desierto. Y en el desierto, todas las provisiones que el pueblo había llevado para autosustentarse, para él dominar su estado en el viaje, en ese viaje que podía durar 1 o 2 meses al máximo, esos eran sus planes, ¿verdad? Y de nuevo, una cosa piensa, el burro y otro el que lo apareja. A nosotros nos aparejan, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando somos chiquitos no hay quien nos apareje. Usted ve que los chiquitos corren por ahí y no hay quien le meta la mano. Pero una vez que ya somos adultos, entonces nos ciñen y nos llevan. El pueblo experimenta ese ceñimiento en el desierto. En el desierto Dios los agarra y los desarma. Y todo lo que el hombre llevó para el desierto se dio cuenta que era un peso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia también, despojaos de qué, de todo peso y del pecado que te asedia, porque eso que tú llevas ahora, que tú crees que tiene muchísimo valor, es un peso, es un retardante, es algo que lo que te quita es la posibilidad de avanzar con la fluidez, con la velocidad, con la capacidad para alcanzar las metas en Dios, porque son pesos terrenales. Y el mundo de hoy está preparado para encargarnos cargas, para encargarnos paquetes que nos van colmando y colmando y colmando y nos van quitando. De la misma manera que al pueblo en Egipto le iban poniendo asignaciones y asignaciones y asignaciones y cada vez menos insumos para alcanzar las metas de las asignaciones, de tal manera que cualquier tiempecito que ellos pudieran tener para dedicarlo a cosas espirituales o quizás hasta familiares, todas esas cosas se vieron estorbadas. ¿Y qué quiso el Señor? Llevarlos al desierto. De hecho, la primera solicitud que se le hace a Faraón no es ni siquiera para llevarse el pueblo de la nación, fue simplemente déjame ir al pueblo a 3 días de camino para que me celebren fiesta, para que estén conmigo. Es decir, Dios quiere un reencuentro con su pueblo, ¿verdad? Vivimos en un tiempo de entretenimiento tal, de alejamiento tal, de completo embuimiento, zambullimiento, escondimiento y todos los mientos, ¿verdad? Que nos hacen incapaces de sacar la cabeza y tener como una especie de descanso, de oasis ahí en donde nosotros podamos tener un tiempecito con el Señor. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que aún las grandes lumbreras y las cosas que Dios creó tienen un solo propósito. El propósito, amados, del sol y de la luna y las estrellas no es hacer una película de cosas brillantes, dice la Biblia, son los que nos van a enseñar los tiempos de las
fiestas. Es decir, que el hombre mirará hacia arriba y dirá: esta es fiesta para el Señor, tenemos tiempos de fiesta. Y de repente nosotros nos encontramos en toda la historia de Israel, de Malaquías hacia atrás, nos encontramos a esos reyes y nos encontramos en el pueblo, y la palabra fiesta aparece como muchas veces. Pero además no es que aparece solamente como muchas veces, sino que si no estoy equivocado, hubo un rey que celebró una fiestecita de 6 meses y después cerró como para borrar la cosa, como con una semana más lo encontró chin. Una fiesta de 6 meses. Es decir, Dios nos creó a nosotros para celebrar. Nosotros somos una celebración para Dios. Tanto que el texto en Isaías dice: yo los creé para gloria mía. Amén. Y de Jesús dice que es el resplandor de su gloria. Pero eso es lo que Dios quería de nosotros, que nosotros fuésemos el brillo de su existencia. Es decir, que cuando usted mirara, como cuando usted pasa por Bonao y mira o miraba para una zona, usted veía un resplandor. Esa es la gloria de esa empresa que tenía unas operaciones allí. No sonaba en la carretera, no se sabía lo que había, pero se veía una gloria. Esa gloria para Dios fuimos nosotros. El objetivo de Satanás, y usted se hace la pregunta, una vez que nosotros estamos en Cristo, una vez que nosotros fuimos lavados con la sangre, una vez que nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, una vez que fuimos llenos del Espíritu Santo, una vez que fuimos sellados, una vez que tenemos promesa del Espíritu Santo, que nos quiere decir: yo voy a terminar la obra, ¿verdad? Como dice la palabra: yo juro por mí mismo, por mi propio nombre, que voy a terminar la obra que comencé en ti. ¿Qué hace el diablo trabajando conmigo? ¿Qué hace el diablo punchándome y llevándome a pecar? ¿Qué hace el diablo llevándome a caer? Hermano, apagar la gloria de Dios solamente. No me puede quitar mi salvación, no me puede apartar del amor de Cristo, porque no hay nada que me pueda apartar de Él. Pero sí hay algo que me puede impedir el brillo, el darle una gloria al Dios que me creó. Nosotros somos para la gloria de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar. Y esa palabra de fluctuar implica sin movimiento, rígido. Que ningún viento nos haga variar, que nos haga mover de esa posición donde Dios nos ha puesto. Y el mantenernos firmes en esa posición es el debate que tenemos ahora, ¿verdad?, con la sociedad que nos envuelve y que hace que se manifieste también. Podríamos decir, como dijo José, cuando los hermanos temerosos creyeron que iban a ser objeto de una venganza de parte de José. José le dijo: no, porque esto ha sido para bien. Todas estas cosas que están ocurriendo hoy en el mundo, amados, son para bien. Hemos de poder entender nosotros que Dios es el gran administrador del universo, la causa primera y final de todas las cosas. Todo lo que hay en el universo
tiene una causa, tiene un motor. Y ese motor es Dios. No hay un motor detrás de Él. Él es el motor. Él es el que asume responsabilidad. Si alguien dijera en la eternidad futura, si Él va a pasar una raya final, el resultado, alguien va a preguntar, ¿quién es el responsable de esto? Jehová va a levantar la mano. Yo soy el responsable. Ahora bien, si las cosas que vivimos tienen origen en Dios, entonces su propósito siempre será bueno. Aún el mal que nosotros llamamos mal en nuestro código de valoración. Porque nuestro código de valoración entiende que si ayuda a la carne y nuestro bienestar terrenal es bueno. Si perpetúa nuestra vida y nuestro patrimonio terrenal, del cual nuestra vida es el principal, es bueno. A tal manera que nosotros estamos dispuestos a luchar por permanecer aquí hasta que nos quede el último cuerito encima de los huesos. Y la familia, irrespectiva de que sea cristiana o no, también se va a fajar a conservar esos cueritos, aunque sea con dolores, con todas las incomodidades, van a estar bregando para que ese cuerito siga, porque no tenemos una comprensión exacta o tenemos temores sobre nuestra eternidad. ¿Qué hace que nosotros perdamos los temores? Las pruebas. Las pruebas. El apóstol Pedro dice que la calidad de nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para quién? Para Dios, no para usted, para que usted sepa en lo que está, para que no le coja nada de sorpresa, para que no se esté haciendo aquí unos muñequitos de color y unos pececitos de colores que usted sabe que no son de colores, son blanco y negro o grises en el caso de algunos de nosotros, porque la prueba de nuestra fe tiene que permanecernos a nosotros en estado de firmeza, inamovibles, irrespectivo de lo que acontezca. El Señor Jesucristo en la parábola de los dos cimientos dijo que la prueba de que nosotros estamos bien cimentados la va a dar un ciclón. Un gran una avenida, una riada, es lo que va a probar nuestros cimientos, ¿verdad? Cuando viene un ciclón, ¿cuáles son los palos que quedan parados? Los que están afirmados, los que tienen buenas raíces, aquellos cuyas raíces están bien agarradas y bien profundizadas. Todo palo que está a raicita allá arriba, puesto como el que quiere esconder la raíz y no quiere, todo ese palo va para abajo. Jesús lo dijo, el que hizo su casa sobre la arena, porque lo que quería era levantarla rápido y no le importaba asegurarla, no invirtió en cimientos, no invirtió en profundizar, no invirtió en una buena zapata. Cuando vino la tormenta, esa casa fue
destruida, fue arruinada. Amados, estoy aquí para decir que nosotros estamos en medio de una tormenta. Y posiblemente el mensaje que yo estoy dando no es para ustedes. Pero yo espero que este mensaje lo oigan otras personas, porque quizás nosotros somos de los palos que hemos quedado parados. Pero hay muchos palos que fueron deshojados y abatidos y hoy en día están convertidos en ruinas en el piso. Pero la idea de mantenernos firmes, sin fluctuar, de mantener nuestra confesión, nuestra profesión. La palabra profesión ahí es homología. Mantener nuestra homologación. ¿Y nuestra homologación con qué? La homologación con nuestra fe. Es decir, que cuando esa fe que se menciona en la palabra fiel, que es justamente la palabra pistos, que es la palabra que se usa en toda la Biblia para hablar de fe, pistis, lo que nosotros tenemos que hacer es homologar nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestros compromisos con los que nos muestra ese que nos llamó, que es fiel, que tiene unas características que nosotros tenemos que igualar. Nosotros tenemos que presentarlas allí y han de ser encontradas homologadas con las de Él. Los profesionales que se van de aquí a otros países saben que tienen que homologar sus títulos, ¿verdad, doctores? Y muchas veces tienen que completar otras cosas para poder ponerse iguales a los que ejercen la carrera que él quiere ejercer en un nuevo lugar. Dentro de las cosas que se nos demanda para nosotros poder mantener nuestra homologación es que nos consideremos los unos a los otros con un objetivo. La consideración nuestra, mi consideración hacia mis hermanos, no tiene nada que ver, amados, con la idea de cuidar la parte física, la parte, digamos, la cobertura. Es importante que nosotros nos demos cuenta que cada vez que nos traen un regalo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que quieren conservar el papel y quieren conservar la caja, pero hay gente que rápidamente van, especialmente los muchachos, y rompen todo porque lo que les interesa es lo que está adentro de la caja. Es decir, esa es la parte que constituye realmente el regalo. Esta parte terrenal, esta casa que dice el apóstol Pablo, este tabernáculo se está deshaciendo, ¿verdad? Yo me doy cuenta, no cuando me miro en el espejo, sino cuando funciono. Amén. Cuando yo trato de hacer cosas que estaba acostumbrado a hacer, me doy cuenta que este tabernáculo se está deshaciendo. Amén. Pero esto que se va deshaciendo es la parte que igual se va a deshacer hoy, mañana o pasado mañana. A algunos se les deshace tempranito y a otros se les deshace un poquito más tarde. Pero hay una parte que es lo que esto guarda, en lo que es el regalo de verdad. Esa parte
no se desgasta, sino que está llamada a irse fortaleciendo, a ir creciendo, a irse edificando, ¿verdad? Dice el apóstol: cuando este tabernáculo, ¿verdad?, se deshiciere, ya yo habré de tener uno no hecho de manos que Dios tiene preparado, no solamente para mí, sino para todos los que le amamos y amamos su venida. Es decir, hay una otra casa ya a otro nivel que me está esperando. Entonces, mi preocupación no debe ser sobre esta. Entonces, esta preocupación que nos marca la Escritura, esa estimulación es para estimularnos hacia las buenas obras, para estimularnos hacia las cosas buenas que resultan en beneficio de mi vida interior. Muchas veces nosotros nos preocupamos muchísimo, ¿verdad?, cuando hay una persona enferma, familiar nuestro se enfermó, vamos a llorar, vamos a coger préstamo, vamos a hacer presencia en el hospital, vamos a llevarnos, si fuera necesario, algo para dormir ahí frente a la UCI, porque la caja, el papel en la parte de afuera de esa persona se está muriendo, se está acabando de dañar, y no recuerdo la última vez que le hablé de lo permanente. No recuerdo la última vez que yo me mostré preocupado por eso que tiene valor en la vida de esa persona. Ese estimularnos a nosotros hacia lo conveniente, hacia lo bueno, es nuestro llamado fundamental. Pero una señal, amados, de terrenalidad, una señal horrible de terrenalidad, es nuestro compromiso, nuestro matrimonio inseparable, indivorciable con las cosas terrenales. Si nosotros pudiéramos hablar de algo en lo que nos mantenemos firmes sin variar, es en nuestras cosas terrenales. Aun cuando nosotros hemos venido a Cristo, a una nueva modalidad de vida, a una novedad de vida, a una vida en donde lo terrenal debe ir muriendo en nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Voy a repetirlo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Con qué comienza? Con la palabra fornicación. Bueno, y sin ninguna duda que se refiere a la fornicación, una relación ilícita entre un hombre y una mujer. No, pero esa es la más chiquita. La palabra fornicación ahí y en cualquier lugar va a tener más importancia cuando mi fornicación tenga que ver con un ídolo, con algo o alguien que tiene para mí más peso que Dios. ¿Y cómo medimos el peso que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo lo medimos? Bueno, hermano, les cuento que un hombre vio una finca y entró en ella y de repente chequeó y vio que había una cueva y miró y vio que había un tesoro en esa finca. Y astutamente, ¿verdad? Astutamente, y quizás de una forma
poco santa, sin decirle al dueño lo que había encontrado, fue y la compró. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él vendió todo lo que tenía, y fue y lo dio por esa finca. Quiere decir que él tuvo en menor precio todo lo que él tenía. Él consideró que todo lo que tenía justamente podía darlo por esa nueva finca. Esa es una medida de entender que esa finca vale más que todo lo que tengo. Pero Jesús nos pidió también aún nuestra propia vida. Jesús dijo: el que quiere conservar su vida, la perderá. Jesús dijo: el que se ame a sí mismo, o a su papá, o a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a quien sea, más que a mí, no es digno de mí. Él demanda primer lugar, primera atención, primer piso. Él quiere el primer piso. Tuvimos ahora un ensayito tribulacional. Mano, y le estamos pidiendo al Señor que nos dé un chance y nos vuelva a hacer otro examen, porque nos quemamos. Mano, sacamos mala nota. Ahora con la guerra en Ucrania, vemos experiencias interesantes. El gobierno está dejando salir entre 18 y después de 60, y las mujeres con los niños. Pero hay algunos jóvenes que están volviendo a ofrendar su vida por su patria. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para hacer cosas que alegren el corazón de Dios. Y entonces dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por uso, por costumbre, uso y costumbre. Es decir, es una cultura. Y hay en la cultura evangélica, la cultura religiosa, pienso que la evangélica es la mejor, pero en nuestra cultura tenemos algunas caries que están amenazando con la vida de la pieza. Entre ellas están el llegar a la hora que yo quiero, ¿verdad? Como si la reunión fuera mía. Como si yo fuera el que estoy invitando a Dios para que Él me visite y usted llegue cuando yo llegue. Me ha tocado ser invitado a reuniones con los presidentes de la República en virtud de un espacio que el Señor nos ha concedido en el pueblo de Dios. Y hemos sido parte de las personas que se han invitado en el tiempo a tener reuniones con el liderazgo evangélico nacional.
Nunca he visto una respuesta tan contundente y casi tan total de las personas invitadas para asistir a una reunión con el presidente. Nunca he visto una asistencia de tal nivel cuando es para reunirse con el presidente. Pero no es solamente eso, sino lo temprano que llegamos. Sabiendo nosotros que el presidente va a llegar una hora después de la hora de convocación. Porque hasta que no le digan a ella, están toditos ahí, él no se va a mover. Pero nosotros llegamos a la iglesia, a la reunión con el Señor, a nuestra celebración con Él, a traerle adoración, a traerle alabanza, a postrarnos entre su presencia, y peor si venimos a pedirle algo. Porque si le venimos a pedir algo, deberíamos llegar en una posición como más cuerda, ¿verdad, hermanos? Pero igual o peor es la decisión de asistir los días que yo quiero y posiblemente borrar algunos días y seguir nuestra vieja tradición de ir a misa una vez al año o durante el tiempo pascual. Ya con esa misa o asistir en el tiempo pascual ya usted cumple, ¿verdad? A eso se le llama religión. Esa es la religión. La religión es venir y sentar el cuerpo y usted salir por ahí a viajar para donde usted quiere y deje el cuerpo sentado ahí, como hacemos ahora en Zoom, que ponemos la pantalla, quitamos la cara, ponemos un muñeco de nosotros, dejamos la bolita y la ponemos en el medio y arrancamos por ahí. Y ay, si Dios permite que nos llamen para decir algo. Fulana, dile a fulano, fulana, fulana. Aparece, porque lo que puso fue la bolita, ¿verdad? Y es una forma de nosotros maltratar la ternura, la fineza, la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Amados, Dios decidió ensuciarse con nosotros. Ese texto que citó nuestro hermano ahorita, hermano pastor, de Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable, santo, vivo. Dice que es vuestro culto lógico. Es vuestra lógica. ¿Cuál es la lógica? Que si Dios me ha tratado bien, yo no lo puedo tratar mal. Que si Él ha ofrendado a su Hijo por mí, una basura, un gusano, dice el texto en Romanos capítulo 3, sepulcro abierto, una gusanera maloliente, hedionda. Dios entregó a su Hijo por mí. Y de nuevo, igual que el que compró la finca porque encontró un tesoro, Dios me vio a mí como la finca y entregó a su Hijo para comprar esta finca podrida. Entonces yo tengo que considerar, hermano, no por lo que yo soy, sino porque como Él me ha tomado en un valor que los mismos ángeles, dice la Biblia, que miraban o miran desde el cielo, mirando hacia abajo para ver a quién es que Dios le ha dado ese privilegio, porque no se lo dio a ellos. Hermanos, ¿cómo le respondemos nosotros al Señor? ¿Con cuántas zanganadas le respondemos nosotros al Señor? Como zánganos, que no nos hemos apercibido de la inversión y maltratamos como basura lo que Dios ha visto como un tesoro.
El texto dice, no le echen vuestras perlas a los cerdos. Lo saco de contexto para decir que cuando nosotros hacemos lo que hizo el hijo pródigo, salir con un pensamiento vano a darle gozo a la carne, es decir, hacer lo que me da la gana. Y la cultura del hombre posmoderno, desde la Ilustración para acá, la idea del hombre es hacer lo que le place, irrespectivo de que lo dañe. Irrespectivo de lo que lo dañe, lo que quiero hacer, lo que me dé la gana. Me voy a poner un arete en la córnea. Ponme un arete en la córnea. No va a ver, no importa. Para hacer lo que quiere, aunque lo dañe. Entonces la palabra de Dios nos advierte: el día no va a durar para siempre. Viene un día y está cerca. Preparémonos para ese día. Hagamos algo. Estimulemos la plántula para que de repente florezca y dé fruto. Lancémonos a buscar un fruto. Démosle una respuesta sana. No dejemos que nos consumamos como la higuera maldita. Que no tenga que venir una palabra de maldición sobre nosotros, porque al final, ¿qué descubriremos? Que el árbol que no da fruto será que cortado y que echado al fuego. Entonces, nosotros deberíamos ser el tipo de existencia que se levante todos los días como un agricultor comprometido que empeñó su casa, su herencia, la colegiatura de los niños y apostó a una siembra de papas. Y entonces todos los días por la mañana se levanta a ver si hay algo verde saliendo de la tierra. Y no lo ve ese día, pero el otro día temprano va. Y entonces cuando ve lo verde, se alegra. Porque la semilla, Dios va a dar fruto. Ya esa semilla está emergiendo. Y se ve ahora ya la planta en acción. Entonces, amados, nuestra firmeza debe considerarnos los unos a los otros para estimularnos. Esa es una tarea pastoral. La tarea pastoral es generar los ingredientes de estímulo, darnos los jarabes, darnos las inyecciones, las pastillas que nos estimulen, de tal manera que nosotros estemos listos. ¿Para qué? Para hacer la obra que es propia de los santos. ¿Y cuál es la obra propia de los santos aquí en La Vega? Voy a usar un lenguaje vegano. Trabajar el año entero para preparar el carnaval, esa no es la obra de los santos. Trabajar con mis hijos para que mis hijos alcancen un gran grado terrenal y respectivo de la fe que debo sembrar en ellos, esa no es la obra de los santos. Pasarme los días escuchando noticias, viendo la televisión, leyendo el periódico, ensimismado en una tableta, en una computadora, en un teléfono, en los medios sociales, esa no es la obra de los santos. Cierro con estas palabras. Las malas notas que le sacamos a los profesores que nos dieron los examencitos llamados, en otro tiempo le llamaban quiz,
Ese examencito rápido, inadvertido, que podía llegar en cualquier momento, no tenía el objetivo de quemarnos. No tenía el objetivo de frustrarnos. Todo lo contrario, buscaba despertarnos. Buscaba decirnos, una vez que sacamos un tremendo cero en el quiz, que no estábamos en nada, que teníamos que ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a fracasar en la gestión de un año. No debemos nosotros fracasar en nuestra gestión de vida. Examinémonos. Miremos a nuestra planta.